personas. Es efectivamente este acto de reconocimiento público a una trayectoria larga de Nibia Vélez en el quehacer público, en el quehacer de la defensa de los derechos de las mujeres y en razón fundamentalmente a un proceso violento e injusto judicial que está, digamos, atravesando, donde ha habido una condena absolutamente injusta, fuera de lugar en primera instancia, y queremos expresarle de esta manera ese reconocimiento a Nibia, que ha sido ejemplo para muchos de nosotros, y acá en Loja entiendo que de manera mucho más significativa. Y la otra razón es empatar también con una iniciativa de carácter ciudadano que venimos trabajando desde el colectivo Voces por la Democracia para llevar adelante una propuesta, terminar de construir una propuesta de consulta popular desde la ciudadanía. Esas son las dos razones, la primera la sustancial, pero la segunda también de trascendencia y con una, digamos, perspectiva a mediano y largo plazo de otra naturaleza. Ya, muy bien. El tema, el primero pues es un homenaje, hay actos solemnes seguramente que se van a desarrollar y poco a poco los iremos conociendo. Efectivamente vienen algunas personalidades de Quito, Guayaquil y de otras provincias para este homenaje a la licenciada Nibia Vélez. El segundo quisiéramos profundizarlo también un poquito. ¿Nos recuerda, por favor? Con muchísimo gusto. El colectivo Voces por la Democracia. Voces por la Democracia. Es un colectivo. Es un colectivo ciudadano. Ciudadanos. Que se pretende organizar a nivel nacional. Tiene un núcleo central en la ciudad de Quito. Hemos avanzado en algunas provincias a establecer compromisos individuales o de pequeños grupos que se van sumando a una iniciativa que la propusimos el 6 de abril de este año en la Plaza de la Independencia o Plaza Grande de la ciudad de Quito, que hiciéramos público una propuesta de que es necesaria una reforma política y que la única manera de que los contenidos de esa reforma política puedan ser los que realmente el país necesita, tienen que ver con la posibilidad de que esa consulta sea convocada desde la ciudadanía, por la ciudadanía y con plena y total independencia del Ejecutivo, del Legislativo, de cualquier organización política y adicionalmente con plena y absoluta independencia también de cualquier tipo de poder fáctico. Entonces, esta iniciativa abarca en lo fundamental tres grandes aspectos de reforma política: la justicia, el sistema de partidos políticos y electoral, y finalmente el tema relativo a la designación de autoridades y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas tres grandes temáticas importantísimas las hemos planteado en razón de una crisis de la institucionalidad muy compleja. ¿Y por qué compleja? Porque no funciona la justicia, porque en la justicia hay injusticia por un lado, pero por otro lado no satisface las necesidades de la población que acude al aparato judicial. Y resulta pues que el nivel de resolución de los casos anualmente está por debajo del 10%. Y de esas resoluciones, mal llamadas así desde mi punto de vista, porque muchas de ellas son archivos y no sentencias favorables o desfavorables, pero entonces hay una ineficacia del sistema, además de que hay una politización evidente de la justicia, porque a su vez se ha producido una judicialización, se ha impulsado una judicialización de la política. Ahí tenemos ejemplos muy claros como el tema de habeas corpus absolutamente improcedentes, recursos de acciones constitucionales, sea de medidas cautelares o acciones de protección por fuera de la razón y del derecho en realidad, que
que hacen que esto esté sucediendo. Entonces, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento, acabamos de vivir lo que hemos dicho es una ficción en el sistema de partidos políticos, la democracia interna. No existe. Y sin embargo, hemos hablado durante casi un mes en todo el país de procesos democráticos internos, de elecciones primarias. Exacto, se refiere a las primarias. Sí, la farsa más grande. Es una farsa absoluta, o sea, una mentira dicha a los cuatro vientos y que la aceptamos como que es normal que así suceda, que sea mentira. Es decir, se reúnen, yo qué sé, pues me voy a atrever a poner un ejemplo hipotético, 20, 25 personas, 30 en la ciudad de Loja. Mucho, 30. Entonces, demasiados, ¿no es cierto? Demasiados, hasta 29, dije. Ya. Es que es exagerado. Oiga, y esas personas terminan escogiendo supuestamente a más de 1000 candidatos acá en Loja. Exacto. ¿No es cierto? Así y se toman los nombres de gente que ni siquiera están presentes y entonces se inventan luego el CNE, ¿no es cierto?, un procedimiento para validar aquello. ¿Avalan eso? Claro. El Estado avala a través de estas instituciones. El Estado es avalado por el CNE, pero adicionalmente la presencia individual de cada persona es avalado con la obligación que tiene en un tiempo después de ese evento supuestamente democrático, que no lo es, ¿no es cierto?, de acercarse y aceptar esa precandidatura. O sea, por Dios. A ver, cuéntenos con todo el... usted es un hombre que tiene un enorme conocimiento en esto, pero le voy a meter algo adicional ahí, perdóneme. ¿Cuándo nació todo esto? Porque se acuerda de otra farsa, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es prima hermana de las primarias. ¿Cómo nacieron todas estas farsas? Cuéntanos. No sé si mellizas. Sí, son mellizas, me parece. A ver, sí. En realidad la norma constitucional que nace en la Asamblea Constituyente de Montecristi establece como posibilidad o como obligación el que las candidaturas sean escogidas a través de elecciones primarias. Pero, y eso desde mi perspectiva no es incorrecto, es correcto. Pero luego en el Código de la Democracia se desarrolla aquello y se incluyen los llamados procesos democráticos internos. Se inventaron ese término. Y se inventaron toda una cosa que es por fuera de la razón. ¿Por qué? Porque dice que entonces, si es que no se hacen las primarias, lo que hay que hacer es este proceso. ¿Qué significa? Que una suerte de colegio electoral que debe nacer. Esta parte no es incorrecta, pero no se cumple nunca. Ese colegio electoral debe nacer de elecciones universales de los militantes de un partido o de un movimiento, que, voy a poner un ejemplo, del Cantón Catamayo existen 500 personas, entonces ellos delegan a 5. Pero ¿cómo delegan a los 5? Supuestamente debe haber un proceso de votación universal, en la cual pues se designa aquello. El CNE se pone la vista, la venda en los ojos, ¿no es cierto?, y omite esa parte que está en la ley. Y simplemente dice, acá llegaron 25 personas, aquí están las credenciales de que son los que representan a la organización política, ¿no es cierto?, y ellos son los que toman una decisión que además no es de elección, es una designación a dedo, donde no hay competencia electoral. Pero es que lo más grave es que ni siquiera eso sirve, porque eso no lo cumplen. Así es. Porque finalmente ni siquiera son los candidatos que han elegido en las primarias. Que eso es lo peor. Un amigo mío, candidato a la alcaldía, dice que eso se llama el vidrio roto, que nos acostumbramos a ver el vidrio roto, y parece tan normal, ¿no? Tan normal que el vidrio esté roto ahí, nadie se mueve, nadie reacciona frente a esto. Por eso le preguntaba, ¿cuándo nació? Yo estaba interesado en pero el nacimiento, en el nace origen. También en el Código de la Democracia, cuando
se establece en la Constitución, en una de las transitorias de la Constitución, se establece otro tema en el sistema de partidos políticos que también era correcto en términos conceptuales, y era la necesidad de que los partidos y movimientos se reorganicen, se vuelvan a constituir en razón supuestamente pues que la partidocracia, aquellos partidos que vivían antes de la Constitución, pues debían someterse a nuevas reglas del juego que nunca fueron modificadas. Siguió siendo el 1.5% de afiliaciones, siguió siendo un proceso absolutamente laxo para formar un partido. Vea usted, se acerca al CNE con su nombre, su firma, en un párrafo dice: quiero hacer un partido que se va a llamar José Manuel. José Manuel, sí, ¿no es cierto? Y efectivamente presenta un proyecto de estatutos y una declaración de principios. Y usted ya tiene licencia para formar el partido. Vuelve a los meses, los que sea, y dice: aquí está ya mi partido. Aquí están las firmas, aquí están las directivas, aquí está todo, ¿no es cierto? Ese proceso no es supervisado por el CNE. Simplemente se ha convertido en una suerte de revisión, mala revisión, por cierto, porque no es posible hacerla mejor, pero ahora no es posible hacerla mejor, de las firmas. Pero la ley, sabiendo que había lo que hay, una falsificación y usurpación de la identidad de las ciudadanas y ciudadanos, establece en el 2020 un nuevo requisito, y es incluir la huella dactilar en las fichas de afiliación y los formularios de adhesiones a los movimientos. Pero la huella dactilar no se añade para que esté de adorno, se añade para que sea el mecanismo de verificación de que la persona que está compareciendo es efectivamente quien dice ser. Claro. Porque la huella dactilar, como todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, es una parte del reconocimiento biométrico que es infalsificable en razón de que ninguna huella dactilar de un ciudadano o de una persona es igual a la de otro. Claro. Es una marca de agua, si cabe el término, personal de cada uno de nosotros. Entonces, la huella dactilar de mi pulgar derecho es única en el universo entero. Y hay que usar esa tecnología, pero el CNE no hace nada. Por eso solo todo es amague, todo es una farsa. Por eso estamos planteando que la reforma política, ¿no es cierto?, incluya una modificación a la Constitución en lo que tiene que ver a los partidos políticos, al sistema de partidos políticos. ¿En qué sentido? Dos cosas básicas, porque es un poco más largo. La primera es que las elecciones primarias de las que habla la Constitución, ¿no es cierto?, sean elecciones de carácter universal, coincidentes, todas en la misma fecha, unificadas, y convocadas por el Consejo Nacional Electoral, cada 4 años. ¿Para hacer qué? Para que en ese acto se escojan los candidatos de los diferentes partidos políticos con la participación de toda la ciudadanía. Obviamente usted puede votar solo por uno, ¿no es cierto?, cada individuo. Que esa elección tenga el voto facultativo, si el ciudadano que quiere participe, el que no, no. Pero adicionalmente ese mismo día, con los padrones de afiliados de los partidos, porque cada partido y el CNE deben tener un padrón de afiliados, ellos eligen sus directivas en votación realmente universal, con un proceso hecho desde el Estado, como se hacen en varios otros países de la región. Esa es la primera, lo cual significa adicionalmente... Pero los candidatos los van a poner los dueños de los partidos. Pero espérese, de acuerdo. Yeah. Pero los dueños de los partidos van a poner los candidatos, pero la idea es que el segundo gran aspecto de esto tiene que ver con... A ver, tal vez déjeme concluir la parte no le interrumpí. De qué pasa, de que yo retrotraigo. ¿De qué pasa ese día? Ese día de esas elecciones, o qué consecuencia trae. Trae una consecuencia que nos parece absolutamente positiva, que haya una sola elección cada 4 años en el país. El país no tiene por qué estar viviendo cada 2 años lo que estamos viviendo. Cada 4 años, y efectivamente proyectar un periodo de gestión de esa naturaleza,
y obviamente con un proceso democrático. ¿Por qué? Porque las directivas tienen que elegirse democráticamente, y usted dirá, bueno, pues los dueños del partido van a poner también los dirigentes. Es probable que sí, en algunos casos pretenda hacerse, pero la idea es que, si es que hay 3 tendencias dentro del partido azul, ¿no es cierto?, presentan sus candidaturas, y la directiva que termina constituyéndose debe tener una representación proporcional de las 3 propuestas que existieron. Obviamente alguien va a ganar, y ese alguien va a dirigir el partido, pero alguien lo va a impugnar. Pero los que no ganan, los que no ganan son parte, porque la representación sería proporcional. Si el que gana sacó el 60% de los votos, tendrá el 60% del órgano directivo partidario. Pero si el que quedó segundo, en este ejemplo hipotético, tuvo el 30%, tendrá el 30% de la capacidad de decisión, y el que quedó tercero, que tuvo el 10%, para hacer un ejemplo facilísimo, tendrá el 10% de la representación. Tendrán que existir una acción coaligada, de unidad, son del mismo partido, porque una de las cosas que hay que evitar que la democracia interna se convierta en elementos de rompimiento de los partidos, que es lo que también puede suceder si es que no hay madurez democrática y política. Ese es el primer gran aspecto que le decía en la reforma política del sistema de partidos. Y el segundo gran aspecto tiene que ver con que solamente los partidos políticos son las instancias que pueden postular candidatos a la presidencia y a la asamblea, y son de carácter nacional, y los movimientos quedarían reservados simplemente para la acción en lo local, consejos provinciales, consejos municipales, tanto alcaldes como concejales, y obviamente juntas parroquiales. Y obviamente, ¿por qué? Porque usted tiene que en cada una de las elecciones, digamos, ¿no es cierto?, nacionales, no tiene sentido que alguien que tiene un concepto y un programa de gobierno para una provincia esté terciando para una dignidad nacional. El ser asambleísta, representando a una provincia, no le convierte en autoridad provincial. El legislador es una autoridad de carácter nacional y se pertenece a una instancia nacional del ejercicio del poder. Y obviamente, ¿por qué? Porque va a expedir leyes de carácter nacional, no va a expedir leyes para la provincia. No hay leyes especiales. Bueno, pero especialísimas, y casi nunca para una sola provincia, con excepción tal vez de Galápagos, ¿ya? Bueno, antes se dio Sí, pero eso lo que hace es, esa es la excepción, no es la regla. La regla es que el Código Penal. Si todo es universal. Es general. Estamos de acuerdo. Ya, entonces, esa segunda va acompañada de otras cosas. ¿Qué más? Hay que modificar los requisitos y los procedimientos para conformar los partidos políticos. Hay que echar abajo aquella farsa, otra farsa del sistema de partidos, que dice que el 40% de las personas eso dice ahora el CNE, antes era más del 50%, ¿no es cierto?, que están en los partidos políticos o que están en el padrón electoral, son parte de algún partido político. Lo que hemos comprobado ahora, que la policía llama a que se inscriban los muchachos jóvenes que quieren ser parte de la policía y les exigen, primero, una cosa que es inconstitucional, pero les exigen certificado de apoliticismo. Hay que ser serios, yo creo. O sea, pero eso es lo que pide la institución, avalado por el Ministerio de Gobierno, desde hace tiempos, no es ahora, toda la vida. Apoliticismo. Apoliticismo. O sea, por Dios, no hay cómo satanizar la política, lo que hay que hacer es dignificarla, hay que cambiarla, ¿no es cierto? Hay que ejercer, o sea, porque si no, claro, no hay, sin políticos no hay democracia. Como el certificado de no tener antecedentes penales. Exactamente, o sea, entonces, pues, imagínese. O sea, otra vez prima hermana la política del crimen. Entonces, y el CNE es el que entrega un certificado sin tener competencia para aquello. El CNE lo emite. Él lo emite. Y él es el que bautiza con ese nombre. Porque por último podría poner certificado de no afiliación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero además tampoco tiene capacidad para ello, porque la Constitución ni la ley le faculta a administrar los registros de afiliados.
La Constitución dice que el registro de afiliados es responsabilidad de cada partido. Y el CNE lo que debería hacer es control de que eso se cumpla, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, todo está o sea que es mal ilegal y mentiroso. Fausto, ¿es ilegal pedirle al Tribunal Electoral un certificado de que yo pido que me certifique si usted es afiliado este rato al MPD? Creo que usted fue afiliado al MPD. Yo fui fundador del MPD y hace 15 años o 16 dejé de serlo y no tengo militancia política actual. Ya no tiene militancia, pero quedó la escuela, ¿no? No, por supuesto, y me siento absolutamente orgulloso de lo que hice mientras fui militante y contribuía en lo que pude contribuir. Y ya, entonces yo pido al tribunal este rato que me certifique y me dicen no tiene. A ver, primero... ¿Y ese documento es válido o no? Pues le dan valor, pero yo no puedo pedir de una tercera persona. El CNE admite solo que Fausto Camacho pida de Fausto Camacho y que lo haga personalmente y por escrito y toda una serie de requisitos. Entonces resulta... Qué interesante, no, pero a ver, con todo lo que usted nos ha informado y con tremenda experiencia que tiene en el manejo electoral a nivel nacional, obviamente, ¿por qué la gente habla de los fraudes electorales? Decía un amigo, le voy a contar aquí, aunque sea sin café, pero le voy a contar. Un amigo el otro día decía, si te has dado cuenta una cosa, contame, los partidos, la gente empiezan a meterle que tal candidato es ganador, que está adelante. Tú le preguntas a todo el mundo y dice, no, nadie vota por él. Pero la campaña, la publicidad es que ese candidato es ganador, que va adelante, que está bien, que tiene aceptación. Y dice, si no tiene aceptación en la vida real, ¿sabes qué? Están propiciando un fraude ahí. ¿Será de creer eso? Mira, yo creo que en el quehacer ya del contar los votos, si entendemos fraude como cambio de cifras, yo creo que alteración, obviamente. Que se da poco. Pero se da. Probablemente sí, y solamente tiene algún nivel de efectividad en la medida que el resultado final haya dos participantes que estén muy cercanos en su votación. Es decir, cuando hay una especie de puja. Cuando hay una, como dirían los ¿no? que son fanáticos de los caballos, cuando está ganando con una nariz con la una carrera. Nariz, así, ¿no? Así decimos. Entonces... Eso ahí es que podría suceder y eventualmente podría suceder. Pero vea, es bien sencillo. Si usted tiene un delegado en cada una de las mesas, siendo candidato, nadie le puede hacer ese tipo de fraudes. Es que ahí está el problema, pues hay partidos pequeños porque que no tienen. Existen los partidos en los hechos. Lo que estábamos diciendo. Son una ficción, igual que la democracia. No tienen gente. Son un membrete que sirve para inscribir candidaturas y para nada más. Porque no actúan en la política. Vea, le voy a poner un ejemplo nacional para que todos podamos entender, ¿no es cierto? Entonces, hay el paro del movimiento indígena. ¿Y usted ha escuchado si es que los partidos se pronuncian y asumen postura política? Generalmente no. Muy correcto esa observación. Muy correcto. Y podríamos enumerar 10 hechos políticos trascendentes sobre los cuales los partidos prefieren estar calladitos. Sí. Porque me vaya ahí digamos, a pronunciar y perder mis adherentes. ¿Qué adherentes si no los tienen? Los que tienen algún nivel de adherencia o de respaldo ciudadano son personas. Y por eso acabamos de vivir una etapa que, bueno, todavía no concluye, ¿no es cierto?, donde los partidos, entre comillas, andan buscando candidatos y los que quieren ser candidatos andan buscando partidos. Eso se vivió acá en Loja. Todo el país. ¿En todo el país? En todo el país. Pero es un fenómeno como nuevo, más profundizado, más acentuado, ¿no? Sí, señor. Esta vez. Sí, señor. Pero que está presente ahí desde antes... Desde una crisis institucional que arranca hace 30 años, 35 años, y que no se ha resuelto. No me hable mucho de 30 años porque aquí nosotros los 30 años los concebimos de otra manera. Que 30 años, 2 personas manejaron el municipio de Loja. Sí.
De acuerdo, los conozco, los conocí personalmente, conozco de los hechos, de los actos, y efectivamente es una cosa muy sui generis, ¿no? Claro, el cacicazgo tiene cabida en la indiferencia política de la gente. Claro, también, ¿no? y da cabida a los caudillismos, a los populismo. cacicazgos, al populismo, a la ausencia de democracia. Exactamente. Y entonces ahí la gente son antítesis de la democracia estas. Por supuesto. Pero entonces va acostumbrándose, pues, ¿no es cierto? Y lo que me parece una metáfora interesante, ¿no? La imagen del vidrio roto, ya la dejamos ahí, ¿no? Sabemos que el vidrio está roto, pero ya es normal que esté roto, pues. Sí, es normal. Entonces, como los huecos aquí en Loja. Eso ya no puede ser normal. Por eso proponemos un cambio radical en el sistema de partidos políticos, que solamente se puede hacer a través de una consulta popular, porque usted plantea todas estas reformas en la Asamblea a ver si le aprueban. Solo para terminar, por favor, perdón, le tengo que pasar a otra entrevista. La consulta que propone el gobierno es útil, es válida. Pero primero habría que saber cuál es pero los conocemos algunos, ¿no? Las temáticas. La temática, por ejemplo, reducir el número de asambleístas. Primero no pueden hacerlo de manera sencilla. ¿Por qué? Porque hay que reformar la Constitución. ¿Y qué ganamos con disminuir el número de asambleístas? Populismo, ese es un nuevo populismo. El Ecuador es uno de los países que tiene el parlamento pequeño en relación del número de legisladores respecto de la población. Nosotros estamos acercándonos, o tal vez habremos sobrepasado los 18 millones de personas. Y tenemos un parlamento de 137. En otros países con una población de esta naturaleza hay parlamentos del doble. En Paraguay, por ejemplo. Y no pasa nada, o sea, el tema de que sean 137 o pasen a ser 150, o que se reduzcan a lo que fue, acuérdese usted, la Cámara Nacional de Representantes cuando inició el proceso democrático en el año 79, eran 69 asambleístas. ¿Pero cuántos habitantes había en el Ecuador? Exacto, a eso voy. 8 millones, supongo. Por eso. Entonces, la relación sigue siendo la misma siempre. 2 asambleístas por cada provincia. Pero ahora va a aumentar de acuerdo al censo. Más o menos aumentará y se aplicará en 4 años después, porque no se puede aplicar en estas elecciones, porque estarán ya convocadas el 20 de este mes, pasado mañana, se convoca ya a elecciones. Ya está fijo el número de los que se convocan. Entonces vamos a tener 150, 152, calculan que llegaría a ser el Parlamento. A mí no me preocupa, porque la temperatura no está en las sábanas, la temperatura está en el cuerpo. La enfermedad está dentro de los partidos, está dentro de las instituciones, está dentro de la sociedad, porque nos hemos acostumbrado a no vivir en democracia. Y entonces en el gremio de periodistas, en el gremio de los sindicatos de los trabajadores, en los gremios empresariales, en en el comité barrial, estamos acostumbrados a actitudes prepotentes, autoritarias. El que pone la mano primero, ese se queda con el premio, por así decirlo. No vivimos la democracia todos los días, que es lo que necesitamos. Entonces, la razón por qué planteamos la consulta popular de iniciativa ciudadana es porque primero tenemos que tener conciencia de los ciudadanos y segundo, es la única forma de que usted pueda aprobar una consulta, digamos una reforma. ¿Por qué? Porque no lo va a aprobar la Asamblea, pues. Si los beneficiarios de ese hecho político son los que resultan de los partidos, pues. Entonces, ¿usted cree que en esa Asamblea van a haber 92 votos para enmendar la Constitución? Obviamente que no. Obviamente que no. Claro, pero es infructuoso el trabajo. Desde 1979, retorno a la democracia, el pueblo ha visto que la Asamblea no es un ente democrático que aporta, sino que obstruye. ¿Dónde está el origen de las personas que llegan a la Asamblea? En los partidos políticos. Por eso planteamos que la reforma hay que ir al punto de origen. Pero si no tienen, llegan incluso por arrastre. Sí, claro. Fíjese que los asambleístas en Loja tenemos ese fenómeno.
los 4 llegaron por arrastre exactamente en la misma ubicación que quedaron los candidatos presidenciales. Y lo propio sucedía en la época del presidente Correa, particularmente en el año 2013, usted tuvo que ellos llegaron a tener 100 asambleístas de los 137. Alzamanos, que no discernían nunca, que no discutían nunca. ¿Pero ¿de qué depende eso? Pero fíjese usted, eran 100 y pico exalzamanos muy disciplinados, muy sometidos. Y fíjense que ahora los de ellos son exactamente lo mismo. Siguen siendo alzamanos. Y también son alzamanos, entonces, digamos, qué sé yo, pues los 12 creo, porque siempre votan igual los de creo. Exactamente. Y son alzamanos los 17 del Partido Social Cristiano porque votan en bloque. Exactamente. O sea, el problema de que alcen la mano y voten no es el problema. El problema es en qué medida hay un debate y una legitimidad de origen. A ver, pero primera y última que vamos a discrepar porque ya se acaba el tiempo. Fíjese que hemos estado apoyándonos. Lo que quiero desquitarme con una que me corre, que usted no estuvo conmigo, entonces yo también. Pero ¿cómo no? A ver, ¿cómo era el asunto? ¿Cómo votan los republicanos en Estados Unidos? Todos son alzamanos y los demócratas son alzamanos porque asumen una postura de su propio partido. Sí, pero ¿cuándo ha visto que votan por temas que le interesen al país? Esa es otra cosa, pues no es por ser alzamanos, es justamente por la calidad de la representación. Pero es que los temas son lo mismo, yo nunca los veo discrepar. O sea, si discuten, este era el punto. Si discuten, entonces no alzarían la mano en algún caso de que ellos consideren que no es correcto, que no está bien, que no conviene al país. Lo que usted entonces dice ya no es son alzamanos. Lo que usted dice el problema es correcto. Es que son alzamanos porque les precede el silencio. Ah, de acuerdo, no hay debate. Eso, ¿ya ve? ¿Y por qué no hay el debate? El debate hay porque está viciado el origen. El origen de esas candidaturas está viciado por el viciado también origen de los partidos. ¿Cómo podemos seguir reconociendo partidos que en sus registros de afiliaciones tienen el 20, 25, 30, 50% de usurpación de identidad de personas? Fíjese usted. Desde Entonces, ahí viene el hay fraude. que echar atrás de ese sistema de partidos, hay que reconstituir uno nuevo, bajo nuevos requisitos, mucho más exigentes, ¿no es cierto?, para que entonces los que vuelvan a constituirse como partidos tengan otras reglas del juego, entre otras, la existencia real de democracia, de debate político, donde la militancia sea premiada y no el hecho de ser el mejor presentador, el mejor cantante, el mejor deportista, lo que quiera que sea. Lo que sea menos un actor político serio. Porque son personas públicas, pero no en el ejercicio del gobierno. Pues. Famosos, claro. Y eso es populismo. Gracias, querido amigo, qué agradable entrevista, de altísimo provecho conversar con el magíster Fausto Camacho, un ex consejero electoral, un hombre extraordinario, extremadamente experimentado, muy conocedor del tema electoral, obviamente político. Qué gusto me ha dado que haya podido conversar con usted esta mañana. Un gusto poder estar con usted, licenciado Aponte, y pues habrá oportunidades para, pues a la orden, para llevar adelante un diálogo mucho más... a la orden, que esté bien.